Club 21, el club de les ments inquietes amb David Escamilla a Ràdio 4. Cada setmana al Club 21, aquest club de les ments inquietes, tenim a prop una empresa important del país, Numintech. És una empresa que dona servei a moltes empreses, una empresa de telecomunicacions especialitzada en cloud computing, en intel·ligència de negoci, en tot allò que vol dir les comunicacions d'una empresa, d'una petita, d'una mitjana, d'una gran empresa. I tenim la sort de parlar amb el president d'aquesta companyia, amb el José María Torres. José María, benvingut, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta'm, parlem d'una de les activitats de Numintech, d'una de les activitats del José María Torres com a empresari, com a persona sensible, més enllà de ser un bon empresari. Una pel·lícula de cinema, un curtmetratge. Aquest curtmetratge, aquesta pel·lícula es diu El Corredor, és un curtmetratge amb uns actors magnífics, amb un guió magnífic i que no para de guanyar premis. Expliquem una mica què és El Corredor i, sobretot, José María, com se't va acudir i com va començar tota aquesta aventura. Bueno, El Corredor es un cortometraje que, yo soy colaborador de la Fundación PIMEC. Sí. La Fundación PIMEC se dedica a ayudar a autónomos y empresarios que lo han perdido todo. Bueno, en los últimos 2 años hemos ayudado a casi 800 personas a rehacer su vida. Déu-n'hi-do. Y se me ocurrió la idea de hacer un cortometraje inspirado en los casos que cada día veíamos allí, para dar a conocer y sensibilizar un poco a la sociedad y a los empresarios, que les va bien, para que colaboraran con nosotros, ¿no? En programas de mentoring con los empresarios que no les ha ido tan bien, ¿no? Claro. Y de ahí surgió la idea. Al final yo lo que hice es buscar un equipo con talento, como si montara una empresa. Sí. Busqué un director bueno, unos actores buenos. Yo colaboré con ellos en el guión, en el rodaje, bueno, como si fuera una empresa mía. Sí. Y lo que hago la empresa. Yo iba al primero y llegaba primero al rodaje y me iba al último. Magnífic exemple. Y colaborando desde el principio en todo hasta que estuvo acabada la obra, no? Clar. Realment, l'èxit, tu quin creus que és? És a dir, la identificació de la història amb tanta gent? Bueno, el éxito, cuando hablas así de un trabajo cinematográfico, pues sí. Bueno, no sabes la clave. Claro. O sea, los actores lo hacen muy bien, la historia está muy actual, de empresarios que han perdido todo, trabajadores que le ha ido mal. Y bueno, el hecho es que empezamos a ganar premios, empezamos a ganar el Gaudí. El Gaudí, aquí a Catalunya. El premio a Mejor Corto Europeo. Sí. El Ministerio de Cultura español nos ha valorado como el mejor corto del 2015. Sí. Estamos preseleccionados en más de 60 festivales alrededor del mundo y en sección oficial. Estamos ahora preseleccionados para los Goya. Sí. Somos el único corto español, bueno, y el primero en toda la historia de Cataluña, seleccionado para los premios de la Academia de Cine Europeo, que son los premios EFA, que sí. es como los Oscar europeos. Exacte. Somos sí. el único corto español que vamos en diciembre a Berlín. Y luego el premio gordo, que es los Oscar, ¿no? Estamos preseleccionados sí. para el Oscar y ya hemos hecho varios viajes a Estados Unidos. Sí. Ahora vuelvo yo otra vez a Los Ángeles. Una semana a Los Ángeles. Sí. Hemos hecho pases a los académicos, productores de cine. Y bueno, y estamos ahí luchando para conseguir estar nominados, ¿no?, para l'Oscar. Molt interessant, eh? Per tant, sensibilitat en una pel·lícula. Tu que ets empresari, ets un empresari d'èxit, Numintech és una empresa important, però, en definitiva, entendre que l'èxit de vegades ve, de vegades no se'n va, i tot és molt relatiu i, per tant, hem de tenir aquest punt de solidaritat i aquest punt d'ètica amb tota la gent, no? Bueno, el éxito al final es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, ¿no? Exactamente. Y que de vez en cuando pues te funcione y hacer las cosas con pasión, ¿no? También nos ha servido, aparte de ser un trabajo cinematográfico bueno, pues realizamos muchas jornadas pues para conseguir mentalizar y sensibilizar a los empresarios que ayuden en tareas con empresarios que les va mal. Sí. Y luego estamos haciendo jornadas. Por ejemplo, ahora vamos a traer de Estados Unidos a una persona del gobierno y hacemos una jornada con la embajada de Estados Unidos. Sí.
en la que se habla de las leyes de la segunda oportunidad, que son muy importantes. También vamos a hacer un pase en el Parlamento Europeo. Caray, tú. Yo estoy liderando una plataforma de la segunda oportunidad para que haya un cambio de leyes a nivel europeo. En Bruselas ya estuve reunido con el portavoz del Parlamento Europeo. Y bueno, todo esto, pues bueno, si nos sirve para crear una sociedad más justa, claro, y que personas que están en muerte civil porque no pueden salir de esas deudas y que no tengan que estar en la economía sumergida, pues bueno, pues será un granito de arena que hará que consigamos poner nuestra parte para conseguir un mundo un poco mejor. Molt important, José María Torres, des de la teva empresa Numintec, com a president d'aquesta empresa, però molt més enllà de la teva empresa, com a persona sensible, liderant aquesta història, aquesta pel·lícula, aquest curtmetratge que està obtenint molts èxits i que en definitiva ens parla de les segones oportunitats. Tots tenim dret a una segona oportunitat i en definitiva tots tenim aquest punt de dignitat que cal mantenir i que cal tenir. Gràcies, José María Torres, president de Numintec. Fins la setmana que ve. Un plaer. Gràcies a tu.